índice de vida, o sea, por su misma capacidad de difusión, su capacidad de disolverse en los líquidos, porque son los líquidos. Entonces, como que cuando es oxígeno, este engrosamiento de la membrana entorpece esa situación. Entonces, si quisiéramos que el oxígeno difunda bien y llegue a la parte de lo que es la sangre, necesitaría mucha presión. ¿Por qué? Por el grosor. Entonces, como esto no puede aumentar a nivel de la atmósfera, todo eso, entonces, ¿qué pasa el paciente cuando está con esta situación? El paciente empieza a tener, ¿qué? Hipoxia, porque hay una alteración en la difusión por el grosor de la membrana, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con el CO2? El CO2 que te he dicho es muy difusible y puede rápidamente atravesar estos elementos que son líquidos porque es más difusible, tiene mayor capacidad de difusión. Entonces, a pesar de que esté grueso, el CO2 sigue saliendo del organismo sin ningún problema. Por lo tanto, mi paciente tiene hipoxia, pero como está liberando el CO2, tiene normocapnia. O sea, ¿qué quiere decir? Los niveles de CO2 están, ¿qué? Normales. ¿Ya? Esto también ya les he dicho a la anterior clase. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque lógico, mira, si el oxígeno con 1 milímetro de mercurio difunde 21 ml, ¿sí? Haz de cuenta de que esto va a descender. Entonces, ¿qué pasa con el CO2? Con poca presión va a poder eliminarse con poca presión, a pesar de que esté grueso eso, la cantidad correcta de CO2 que se necesita. Por lo tanto, como les digo, mi paciente no va a sufrir de hipoxia, tampoco, no va a sufrir de hipercapnia, va a sufrir solo de hipoxia. No va a sufrir de hipercapnia, va a sufrir de hipoxia. Por lo tanto, este paciente va a tener una hipoxia normocápnica. Pregunta, ¿qué harías en este paciente como tratamiento? Un poco, que no he amanecido muy iluminado. ¿Ya? ¿Qué harías como tratamiento aquí? ¿Sí? El tratamiento para este paciente, ¿qué sería? ¿Aumentarle qué? ¿Aumentarle qué? El oxígeno, o sea, darle más oxígeno. Entonces, más oxígeno, más presión, entonces vamos a lidiar o vamos a tratar de superar ese hipoxia. ¿Me han entendido? ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto de entender estas capacidades de difusión es interesante para entender también estas insuficiencias. Entonces, hay dos tipos de insuficiencias: la hipoxia, la insuficiencia respiratoria hipóxica normocápnica e hipóxica hipercápnica. Ya en la clase anterior les he dicho cuál es la más peligrosa, ¿sí? Va a ser esta segunda. ¿Por qué? Si aquí tengo nuevamente el vaso sanguíneo, ahí está el vaso sanguíneo, y mira, todo esto se llena de líquido, un edema pulmonar, por ejemplo. Aquí también hay líquido, mucho líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, el oxígeno ya no va a poder entrar ni siquiera como esto, porque mire, el oxígeno entra. ¿Puede atravesar este grosor? Sí. ¿Lo hace con dificultad? Sí, lo hace con dificultad, pero hay un detalle, ¿sí? A pesar, por esa dificultad se forma ¿qué? Hipoxia. En este caso el oxígeno ya no entra, por lo tanto al no entrar, igual sigue el paciente con ¿qué? Con hipoxia. Pero lo peor es que el CO2 tampoco puede salir porque está tan grueso esto que no puede salir, entonces empieza a ser hipercapnia. Entonces esto es más peligroso. Eso es más peligroso. Entonces, de ahí viene todo esto. Y aquí, ¿de dónde viene todo esto y cuál es el tratamiento de cada uno? Ahora, ¿cómo podrías tratar aquí? Difícil de darle solo oxígeno. El oxígeno no va a ser suficiente. ¿Ya? ¿Y cómo vas a hacer que salga el CO2? Va a ser difícil porque es tan difícil que salga el CO2 así nomás. Entonces, de esa manera se establecen y se aplican estos conocimientos. Ahora, una cosa que dice el libro y siempre se pregunta en el examen, siempre se pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? ¿Quién me dice? Cuando tú haces ejercicio, ¿qué pasa con las necesidades especialmente de oxígeno? Cuando tú haces ejercicio, aumenta, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo es que el sistema respiratorio va a proveer ese oxígeno que necesitamos por demás? ¿Ya? Entonces, en el ejercicio, ¿qué te he dicho que pasa con los vasos sanguíneos? ¿Qué es lo que hace? Se abren más, o sea, se vasodilatan. Ese fenómeno de vasodilatarse. ¿Y qué pasa cuando hacemos ejercicio? Incluso respiramos más rápido, ¿no? No hacemos, hay taquipnea, pero no hay que se llama hiperventilación. La taquipnea es ese aumento porque necesitamos más oxígeno, es proporcional. Entonces, respiramos más rápido, echamos más aire fresco, ¿ya? Y nuestros vasos sanguíneos, ¿qué es lo que hacen? Se dilatan. Entonces, la capacidad de difusión para el oxígeno cuando hacemos ejercicio, mira, cuando hacemos ejercicio, se triplica.
más o menos llega a unos 65 ml por minuto por milímetro de mercurio. Eso es lo que pasa. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué se triplica? No es porque el oxígeno haya cambiado, sino porque nuestros vasos, ¿qué hacen? Se abren para mejorar la circulación y además mejora la respiración, mejora la ventilación. Entonces todos esos elementos hacen que el cuerpo humano, a pesar de la presión que está normal en el sistema, pueda captar más oxígeno. ¿Ya? Es por eso nada más en lo que sería la capacidad de difusión. Bien, ahora, ¿sí? Para terminar este capítulo viene algo que es interesante y es importante. Por favor, entiende esto y aprende. Sí, esto está igualito en tu libro, igualito como te explicaba. Ahora, sí, hay una cosa que debes comprender, o sea, un fenómeno, y ese fenómeno es que hace unas 2 clases al inicio algo ya les he dado. ¿Cuál es ese fenómeno que tienes que comprender? Es el siguiente. Según West, porque a esto se llama las zonas de West. Ahora te voy a explicar las zonas de West. West es un investigador, el que quiere aumentar su conocimiento en fisiología respiratoria. Hay un libro de fisiología respiratoria de West, solo es fisiología respiratoria, y West es digamos, la Biblia en todo esto. ¿Ya? Entonces, estas zonas de West, ¿ya? Necesito que entiendas, se pueden presentar en personas normales. Se pueden, he dicho, no se presentan. Ya se pueden. Pero más que todo, estas zonas de West se presentan en patología. ¿Ya? Lastimosamente está en tu libro y tienes que aprender esto así. ¿Qué significa eso? Escúchame bien. West divide al pulmón en 3 zonas. Ya hemos visto en capítulos anteriores, son zonas hidrostáticas, ¿se acuerdan? La zona 1, la zona 2 y la zona 3, ¿se acuerdan? Las zonas de la base, del medio y del vértice. ¿Ya? Y estas estaban relacionadas con la circulación. ¿Se acuerdan que estas recibían un flujo todo el tiempo? ¿Ya? Esta recibía flujo ¿qué? Sobre el sístole, y esta prácticamente no. Y habíamos indicado de que en realidad, ¿será que se produce esto normalmente? Pregunta. No creo. Entonces nuestros pulmones se están irrigando todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso el libro, quiero que entiendas lo que dice el libro. Dice, en algunas personas, por eso habla de algunas, no es en todas. Eso quiere decir que no. ¿Ya? Pero en patología se presentan 3 zonas de flujo y ventilación. Así se llama. Y ventilación. Hasta aquí ya me entendí el flujo, pero ahora aquí se asocia la ventilación. ¿Por qué? Porque te acuerdas que también he comentado, un alveolo debe estar ¿qué? Bien ventilado, ¿sí o no? Tiene que llegar aire. ¿Ya? Al llegarle buena cantidad de aire, este alveolo también tiene que estar bien perfundido. ¿De qué sirve que el alveolo tenga buena cantidad de aire si no viene la sangre a ser hematóxico? O al revés, ¿de qué sirve que el alveolo tenga buena irrigación pero no esté ¿qué se llama? No esté ventilado? ¿Entienden? Sí, porque puede pasar. Por ejemplo, te voy a dar una situación. Un paciente que tiene le vamos a poner para que me entiendas, un cuerpo extraño en vía respiratoria y obstruye la vía respiratoria. ¿Qué va a pasar? Este alveolo está mal ventilado porque no le llega aire, ¿sí o no? ¿Ya? Pero está bien perfundido. ¿Entendido? Ahora voy a hacer el otro ejercicio. Por ejemplo, un paciente que tenga una embolia pulmonar. Esta arteria se ha obstruido por un coágulo o lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este alveolo está bien ventilado, pero está mal perfundido. Entonces, hay situaciones: mala ventilación, buena perfusión, o al revés, mala perfusión, buena ventilación. Entonces, en patología se presenta esto. Entonces, lo que quiero hacerte entender que las zonas de West son 3 y sirven para entender las enfermedades respiratorias. Sirven para entender las enfermedades respiratorias. Las zonas de West son 3 y sirven para entender las enfermedades respiratorias y cómo se comporta la ventilación versus la perfusión. ¿Ya? Cómo se comporta la ventilación versus la perfusión. Incluso, en el libro, en el compendio dice lo mismo. Incluso normalmente, y especialmente en muchas enfermedades pulmonares, dice, las zonas de West se presentan de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, aquí vamos
vamos a ver entonces lo siguiente. Las zonas de West entonces sirven para entender algunas patologías respiratorias y para entender qué es lo que pasa en la normalidad. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué relaciona West? Relaciona la ventilación y la perfusión. Eso es lo que relaciona. Relaciona la ventilación versus la perfusión. ¿Qué es la ventilación? Mira, este es el alveolo, esta es la ventilación. Y relaciona la perfusión. Eso es lo que relaciona. Hace una relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, escúchame bien, voy a hacer un dibujito que también está en tu libro, si no me equivoco. ¿Qué creen que va a pasar en el vértice del pulmón? Porque esto implica mucho de que tú también un poquito te des cuenta. ¿Dónde tiende a ir el aire? Supuestamente, ¿arriba o abajo? El aire. Arriba. Bien. Entonces, supuestamente, entender primero por el momento, en el vértice los alveolos están bien ventilados. Así te lo voy a dibujar. En el vértice los alveolos están bien ventilados. ¿Ya? O sea, ¿qué quiero decir? Hay una buena ventilación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa en este caso con la perfusión? ¿Te acuerdas que te he dicho que supuestamente no llega buena cantidad de sangre? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo dibujarías un capilar? Un capilar lo dibujarías que estuviese, ¿qué? Colapsado. O sea, ¿qué quiere decir? La presión del alveolo gana a la presión del capilar, entre comillas, de este paso. Entonces, la perfusión entonces sería baja, ¿sí o no? Baja, y la ventilación sería alta. Bueno, si quieres tomarlo, la relación ventilación-perfusión indica que el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Bien, entonces, escúchame bien, mira. Alguien es de mi práctica y no ha venido el día jueves. Todos han venido, ¿eh? Hay uno que falta, pero ya no importa, sino de la práctica estoy hablando, no de la teoría. Bien, entonces, si tú relacionas la ventilación versus la perfusión y el numerador es mayor que el denominador, ¿cuál va a ser el resultado aquí? No quiero números exactos, solo quiero que me digan mayor a 1 o menor a 1. Si el numerador es mayor que el denominador, esto es aritmética. Mayor a 1 puede ser, mayor a 1 puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Entonces, a esto se llama relación ventilación al infinito. Por favor, entende. Ahorita vas a entender cómo es eso. ¿Ya? Bien, ¿qué te he dicho de la zona 3 y de la zona 2? Vamos a ir a analizar. ¿Ya? Mira, eso es lo que pasa en el vértice. ¿Ya? Supuestamente tengo una buena ventilación, pero una mala perfusión. ¿Sí o no? Supuestamente eso pasa. Pero cuando se presenta esto, más que todo en patología. Ahorita ya vas a entender. Primero es eso. Bien. ¿Cómo será una relación ventilación-perfusión de la zona 2? ¿Cómo será? Ojo, que estas zonas de West sirven para interpretar algunas enfermedades y entender dónde están las enfermedades. Y ya vas a entender más otros elementos. ¿Sí? Entonces, en esta zona 2, ¿cómo crees que es la ventilación? Pregunta. ¿Cómo será la ventilación? ¿Sí? Te lo voy a dibujar. La ventilación, ahí está el alveolo, ahí está el alveolo, ahí está, ¿ya? Y la perfusión yo la voy a poner así. O sea, ¿qué quiere decir? La ventilación, ¿ya? Va a ser a la perfusión. Mira, aquí hay una buena ventilación, mala perfusión. Aquí hay una buena ventilación, entre comillas, y hay una perfusión también proporcional. ¿Sí? Eso tienes que entender así. Entonces, ¿qué significa? La ventilación sobre la perfusión va a ser que como 50-50. O sea, 50-50. ¿Estamos? Ya. Pero ahora, sacaremos esto. ¿Sí? Pregunta para ustedes. ¿Cuánto será la relación ventilación-perfusión de la zona 2? Significa que el alveolo está bien ventilado y también que está bien perfundido, ¿sí o no? Ya regularmente perfundido y regularmente ventilado, porque eso es más ventilado, ¿no ven? Entonces esto es regular, o sea, como les digo, 50-50. Ya, pregunta, ¿te acuerdas cuándo es la ventilación alveolar? Hemos visto en los capítulos iniciales cómo se saca la ventilación alveolar, ¿se acuerdan?
¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas que te he dicho? ¿Cuánto es el volumen respiratorio minuto? ¿Cómo se sacaba? El volumen respiratorio por minuto es igual ¿a qué? A la frecuencia respiratoria por el volumen ¿qué? Corriente. Espero que te acuerdes, esto entra al examen. ¿Sí? Hoy día vamos a tener reunión, seguramente nos van a dar. Yo no puedo venir a las reuniones de la CAT, porque yo trabajo, como les digo, justo en el otro lugar y no puedo salir. Pero hoy nos van a dar los elementos de su evaluación, cómo los tenemos que hacer. ¿Sí? Y yo siempre voy a decirles, 20% de esos 40 que supuestamente hay que evaluar, los voy a evaluar con un examen de aplicación clínica. Tienes que hacer aplicación clínica, no te imaginas lo que son los exámenes ahora. ¿Sí? No te imaginas lo que son los exámenes. Así que por favor tienes que hacer aplicación. Entonces, ¿cómo sale esto? 12 por 500. ¿Se acuerdan? ¿Y cuánto sería el volumen respiratorio minuto? 6.000 ml. ¿Te acuerdas o no? Espero que te acuerdes. ¿Sí? Por favor, muchos de ustedes deben decir, ¿qué miércoles? ¿Qué debo saber de esto? ¿Acaso voy a hacer esto? Te digo, muchos de ustedes van a ser anestesiólogos, van a ser terapistas intensivos, médicos internistas que van a ayudar al terapista como un equipo para tratar al paciente, ¿ya? O vas a ser pediatra, vas a monitorizar a tu niño recién nacido que es prematuro, ¿ya? Y tienes que saber estos parámetros lógicos para PDT o pediatra. ¿Sí? Y calcular, dele solo tal cantidad de oxígeno, o no, dele a cuántas respiraciones, dele todas esas cosas. Tienes que calcular. Entonces, esto es 6.000 ml. Pero, ¿te acuerdas que te he dicho, no todo el aire que respiramos llega al alveolo? ¿Sí o no? No todo el aire. Solo llega más o menos que de estos 500 ml de aire que respiramos, solo llega a los alveolos. ¿Cuánto? 350. ¿Y el resto dónde queda? Por favor, recordad, ¿dónde queda en la vía respiratoria? Es aire del espacio muerto. ¿Se acuerdan? Sí, aire del espacio muerto. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el volumen alveolar minuto, porque esta es la ventilación alveolar, entonces quiero saber cuánto de aire llega a los alveolos. Entonces, pregunta, ¿cómo es la cosa? Es la frecuencia respiratoria por los 350. ¿Cuánto salía? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto salía? Más o menos unos 4.200. Por favor, no te olvides. En serio te digo, no están dimensionando lo que es ser médico ustedes, porque no tienen quizás todavía referentes de chicos de su facultad que han salido. Pero cuando ya salgan y los que se enfrenten a la vida real les van a decir, tú tienes, como dicen en la otra U igual y en todas partes, ¿con quién tomo oficio? No tomes con el Salvatierra, aprendes pero es exigente, te dice. ¿Ya? Y si no sabes ser responsable y todo, no vas a poder, así te dice, ¿no? Y el otro sí, que aquí, tienes que aprender bien oficio si no estás perdido, tienes que aprender bien cirugía si no estás perdido, ya te dice que está delante. Ustedes no tienen un referente todavía, ¿ya? O si no te van a decir, no te vayas a ese hospital, porque, por decir, no aprendes nada, los buenos, pero otros te van a decir, a ese hospital vas a aprender, vas a hacer sutura, vas a hacer todo, y hay unos buenos docentes, así que aquí ustedes todavía no saben eso. Por favor, les ruego, tomen atención a lo que les digo. Yo no soy docente ahora, soy docente 20 años y he visto tantas promociones que hasta son ya mis colegas, que ellos mismos me dan la razón. Pasa. Entonces, aquí tenemos 4.200. Entonces, escúchame bien, ¿cuánto de aire que respiramos llega a los alveolos? 4.200. Esa es la ventilación alveolar. ¿Ya? Entonces, pregunta para ustedes. Le ponemos aquí el número, 4.200 ml. ¿Sí? Por eso te digo, eso tienes que saber. Pregunta para vos. ¿Cuánto es la perfusión? O sea, ¿cuánto sería Q? ¿A qué se referiría? ¿Cómo es? ¿Quién se anima a decirme? ¿A qué se referiría esto de lo que es Q? Q es el flujo sanguíneo. ¿El flujo sanguíneo qué? Pulmonar. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo pulmonar por minuto? Para situaciones prácticas simples. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo pulmonar? ¿Cuánto es? Pues este es el gasto cardíaco del ventrículo derecho. ¿Cuánto es del izquierdo? 5 litros por minuto. ¿Cuánto es del derecho? Para fines didácticos 5 litros, es lo mismo, aunque sabemos que es un poquito más del izquierdo por el cortocircuito, pero 5 litros. Entonces aquí le vamos a poner, ¿cuánto? 5.000 ml. Dividan por favor eso el fuego. Dividan por favor eso el fuego.
¿Cuánto es 8.200 sobre 5.000? ¿Alguien, por favor, rapidito? 0. Muy bien, 0.84. Te cuento que en condiciones normales, un alveolo bien ventilado y bien perfundido, su índice de ventilación-perfusión es 0.84. Eso supuestamente es en nuestros pulmones. Mira, tienes un alveolo bien ventilado, bien perfundido. Ese es nuestro índice de ventilación-perfusión normal. Y debería ser aquí, debería ser aquí. ¿Estamos? Ya, pero eso es en la zona 3, en la zona 2 de flujo y ventilación. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si alguien te preguntaría cuánto es la relación ventilación-perfusión, normalmente el resultado es 0.84, porque en reposo llega a los alveolos 4.200 ml de aire y el flujo sanguíneo pulmonar del versículo derecho son 5.000. Si yo divido 4.200 entre 5.000, sale 0.84. ¿Estamos? Ese es el índice de ventilación-perfusión normal. ¿Estamos o no? Bien. Ahora, vámonos a lo que es la base. Aún así, hay otro detalle que debes saber. Aquí te he dicho que el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? ¿Y qué te he dicho? Si es el mayor que el denominador, eso es mayor a 1, ¿correcto? Si quieres tomarlo, algunos libros te dicen para fines didácticos, la relación ventilación-perfusión es igual a 1. No puede ser ni más ni menos, ¿ya? Pero no es cierto. ¿Cuánto es? 0.84, ¿ya? ¿Por qué te dicen que es igual a 1? Esto es 50-50, la relación es 1 a 1, así de simple. Pero lo real es 0.84, ¿ya? 0.84, ¿sí? Pero algunos le ponen este 1. Nuestro libro también hace esta relación un poquito. Bien, hasta aquí está entendido, espero. Ahora, ojo, ahora, en la base, la zona 3, vamos a ver lo siguiente. Un alveolo, ¿ya? Un alveolo, ¿ya? ¿Qué te he dicho? Que en la base pasa con la sangre, todo el tiempo pasa sangre, ¿ya? Y en realidad hay una buena presión hidrostática. Pero entonces, ¿cómo dibujaría un alveolo de la zona de la base? O sea, de la zona 3, más o menos así. Mira, por favor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bien vascularizado. Eso es Q, ¿ya? Y la ventilación es pobre. Mira, como que el alveolo está ocupado por algo. En este caso, eso es esquemático, que está ocupado por qué? Por la sangre. Pero eso está ocupado por algo, ¿ya? Mira, entonces si yo hago la relación ventilación sobre qué? Perfusión, ¿cómo va a ser? Aquí resulta que el numerador es menor y el denominador es mayor. Fíjate lo que estoy jugando, ¿sí? Te digo, no es la primera vez que doy física. Doy tantos años que se preguntan estas cosas, ¿sí? Y no solo eso, entran a lo que es fisiopato y neuro, porque yo doy fisiopato, yo no doy un año, yo casi fisiopato estoy dando como 10 a 12 años, ¿sí? Y me falta aprender, todos los días estudio fisiopato más que físico, pero al estudiar fisiopato tengo que leer fisio, ¿no? Así es, eso. Así que, ¿qué pasa si el denominador es mayor que el numerador? ¿Cómo sale el resultado? 0, ¿sí? Va a salir 0, lo que tú quieres. Aunque aquí sale 0, podríamos decir menor que este valor. Entonces le vamos a poner, si es 1, menor a 0. Entonces, en la zona 1, ¿cómo es la relación ventilación-perfusión? Al infinito. En la zona 2, ¿cómo es la relación ventilación-perfusión? 1. ¿Cómo es en la zona 3 la relación ventilación? 0. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿cómo crees que es la relación ventilación-perfusión en tus pulmones? Pues la zona 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo y en qué situaciones se presenta una zona 1 y una zona 3? Porque sí se va a presentar. Vamos a analizar la zona 3 primero, ¿o quieres analizar la zona 1? Porque la zona 2 es ¿qué? Normal. Así que no vamos a analizar esa. Vamos a ir a la zona 1, ¿ya? Entonces, a esas se llaman las zonas de West. ¿Qué hacen las zonas de West? Te ayudan a analizar e interpretar algunas enfermedades respiratorias, ¿ya? ¿Las zonas de West se presentan en los pacientes normales? No. Las 3 zonas no se presentan en pacientes normales. Solo se presenta la zona 2, ¿sí? Algunos pacientes normales podrían presentar alguna de esas zonas. Algunos, pero la mayoría, todo esto es esta y esta en patología. Voy a analizar la zona 1 entonces. La zona 1, ¿ya? La zona 1 es un alveolo que es
muy bien ventilado, pero mal perfundido. ¿Cuándo y qué patologías se pueden presentar? Escúchame bien porque de aquí vienen algunos razonamientos. Una de las patologías que se pueden presentar en la zona 1, por ejemplo, es una tromboembolia pulmonar. Mira por favor, este es el alveolo, ¿sí? Y este es el vaso sanguíneo. Mira, ahora es normal, aquello solo era esquemático para que me entiendas, ahora es normal, ¿sí? Pero resulta que de un rato para el otro mi paciente ha hecho una embolia pulmonar. ¿Qué es una embolia? Una obstrucción de un vaso por un coágulo, listo, se ha embolizado. ¿Qué ha pasado? Pregunta, ya no hay qué, flujo. O sea, por eso el flujo está en esa parte del pulmón seco. ¿Sí? Segundo, ¿qué pasa con la ventilación? La ventilación es buena. No hay flujo, pero la ventilación es buena. Entonces, ¿qué se está desperdiciando? ¿Qué hay desperdicio? ¿Desperdicio de qué hay? De aire. O sea, despedir de aire rico en oxígeno, ¿o no? ¿Sí? Pregunta para vos. ¿Qué es el aire del espacio muerto? ¿Cómo es que hemos hablado del aire del espacio muerto? ¿Me pueden decir? ¿Ya? ¿Te acuerdas? Los espacios muertos son tres. Uno, el espacio muerto, ¿qué? Fisiológico. Pero ¿te acuerdas que el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto, ¿qué? Anatómico, más el espacio muerto, ¿qué? Alveolar. Eso primero. Por favor, aprende. Esto es primero. Ahora, pero te he dicho, ¿te acuerdas que hemos comentado? En condiciones normales, ¿qué significa espacio muerto alveolar? Alveolos que no funcionan, ¿o no? Ya, pero pregunta, ¿habrá alveolos que no funcionan en tu cuerpo? No creo. Entonces, ¿qué hemos dicho? Para fines fisiológicos y normales, el espacio muerto fisiológico es igual al anatómico. ¿Qué es el espacio muerto anatómico? Es el aire de las vías respiratorias, que no hace intercambio de gases. No te olvides que cuando entre el aire a tu vía respiratoria, este aire de aquí no hace intercambio de gases, solo hace intercambio de gases el aire que ha llegado ¿hacia dónde? Hacia los alveolos. Así de simple. Y este aire es un aire solo húmedo. Hemos analizado. Por favor, toma en cuenta esto. Entonces, dicho todo esto, esto es lo normal. Ahora, ¿qué pasa cuando mi paciente tiene tromboembolia pulmonar? Resulta que no hay flujo, pero hay una buena ventilación. Entonces, se está desperdiciando aire. ¿Pero dónde se está desperdiciando aire? ¿Dónde? En el alveolo. Entonces, en un paciente que tiene tromboembolia pulmonar, se adiciona el espacio muerto, ¿qué? Alveolar. Por lo tanto, si yo aumento este espacio muerto alveolar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el espacio muerto fisiológico. Porque en condiciones normales, ¿a qué es igual el espacio muerto fisiológico? Solo al anatómico. Nada más. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene una patología, como por ejemplo tromboembolia pulmonar? ¿Sí? El alveolo está bien ventilado, pero está mal perfundido y se desperdicia aire. ¿Pero dónde se desperdicia aire? En el alveolo, porque entra aire, pero no hace intercambio de gases. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de aire sería este? ¿Qué gases tendría ese alveolo? Ya, oxígeno. ¿Qué más? Ya, vapor de agua. ¿Qué más? ¿Qué más? Nitrógeno. Si quieres poner nitrógeno, ya, pero ya, para fines ya podemos poner, pero prácticamente tendría solo eso. Claro, tiene nitrógeno. ¿Va a tener CO2? No, porque no está haciendo intercambio, no estamos avanzando. Entonces, en este alveolo que va a haber, ojo, se pregunta todo eso, no solo lo que hemos hecho. Por eso que fisiología respiratoria es más difícil que todas, porque integras muchos elementos. Entonces, ¿qué tiene el aire alveolar cuando se produce una anomalía de zona 1? El aire alveolar solo tiene 3 gases, nunca tiene CO2. ¿Por qué no hace intercambio de gases? ¿Sí? Entonces, este aire sería solo aire ¿qué? ¿Aire qué? Húmedo. Nada más eso. Ya se parecería al aire de la vía ¿qué? Respiratoria, pero está en el alveolo. Simple. Entonces, vuelvo a repetirte. Si hay aire desperdiciado en el alveolo, ¿qué sería? Aire del espacio muerto, ¿qué? Alveolar. En condiciones normales, ¿hay este aire? No hay. Pero en patologías como la tromboembolia pulmonar, sí.
Pregunta para ustedes, ¿será que hay alguna otra patología que podría, de varias, alguna más para que yo les pueda explicar? Sí. Por ejemplo, ¿se dan cuenta cómo es el enfisema? ¿Qué es el enfisema? El enfisema es una enfermedad pulmonar, ¿saben qué? Donde el paciente, su nombre lo dice, enfisema significa hiperinsuflación. ¿Ya? Ahora, la segunda situación que yo te tengo que explicar aquí, voy a poner evitando esta mancha, 2, es el enfisema. En el enfisema, ¿saben qué pasa? Se destruyen las paredes alveolares. Vuelvo a repetir, en el enfisema se destruyen las paredes alveolares. ¿Sí? ¿Cómo es esto de que se destruyen las paredes alveolares? ¿Sí? Un alveolo normalmente es así. Fíjate, mira, un alveolo es así y tiene todo esto. Entonces, estas son sus paredes alveolares. Todo lo que les he explicado la anterior clase, ¿te acuerdas? Los neumocitos, todo eso. ¿Ya? Entonces, en el enfisema se destruyen los alveolos y las paredes alveolares. ¿Ya? Y digamos, ¿cómo están los alveolos conectados? Pregunta, ¿están conectados así los alveolos? Sí, ¿no? Ya, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce enfisema? Por la deficiencia de la enzima que ya van a aprender en fisiopatía y todo eso, porque es la alfa-1-antitripsina, todos esos elementos genéticos, ¿sí? Cuando se destruye los alveolos, por decirte, se va a destruir, porque sí se puede destruir, el aire que había en este alveolo ya se va a este otro alveolo y se agranda. Al agrandarse, la pared de este alveolo también se destruye y la pared del vaso sanguíneo también se destruye. Entonces, para que entiendas más o menos esto, entonces el alveolo hace esto, se hiperinsufla. Mira cómo se ha destruido. ¿Ya? Entonces, mira, no hay vaso. Mira, no hay vaso, se ha destruido. ¿Ya? Y el alveolo, ¿qué? Está como que hiperinsuflado. O sea, ¿qué quiere decir? Está ¿qué? Bien ¿qué? Ventilado. ¿Sí o no? Pero ¿de qué sirve un alveolo bien ventilado si no hay buena circulación? Porque ya no hay vaso sanguíneo. ¿Qué va a pasar? La relación ventilación-perfusión, ¿cómo va a ser en el enfisema? Al infinito. ¿Cómo va a ser la relación ventilación-perfusión en la tromboembolia pulmonar? Al infinito. O sea, ¿mayor a qué? A 1. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, estos elementos son vitales. Está en tu libro. No te estoy dando yo para la parte que yo te voy a preguntar. Está en tu libro y tienes que saber. Te dice los ejemplos. ¿Sí? Entonces, no te olvides que en los pulmones pueden haber 3 zonas ventilación-perfusión. Pueden. Pero más que todas estas zonas se presentan en patología, especialmente la zona 1 y la zona 3. La zona 2 es normal. ¿Sí? ¿Qué significa la zona 2? Un alveolo bien ventilado y bien perfundido. Pero en este caso hay zona 1 y zona 3. ¿Ok? Bien. Ya no voy a ir a otras situaciones, puede haber algunas otras situaciones donde haya una buena ventilación, pero una mala perfusión. ¿Sí? Ahorita no voy porque estas son las 2 clásicas que casi van a aparecer. Bien, entonces, ¿qué pasa en una relación ventilación-perfusión al infinito? Hay desperdicio de aire. Mira la palabra que te he puesto aquí. Entonces, ¿qué pasa en el desperdicio de aire? Aumenta el espacio muerto, ¿qué? El espacio muerto, ¿qué? Alveolar. Y ahí se adiciona. Si aumentas el espacio muerto alveolar y se adiciona a esta fórmula, aumenta el espacio muerto, ¿qué? Fisiológico. ¿Ya? Porque en condiciones normales el espacio muerto fisiológico solo es igual a ¿quién? Al anatómico. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar la zona 3. ¿Por qué no la zona 2? Porque esa es normal. No te olvides. Esa es normal. Vamos a analizar la zona 3. Bien. ¿Sí? Al analizar la zona 3, ya, si te fijas, esta zona 3 es un alveolo mal ventilado, pero está bien perfundido, pasa sangre todo el tiempo. Vamos a hacer un primer ejemplo. ¿Sí? Vamos a hablar de la neumonía. En las neumonías, ya, se establece una relación ventilación-perfusión, ya, una relación de menor a 0. O sea, 0, así te va a aprender. Si esta la tomamos como 1, este es mayor a 1, al infinito, y este es 0, ahí está 0. Por eso que te tengo que dar este dato. Por favor, intenta entender. ¿Sí? Entonces,
La relación ventilación-perfusión en una neumonía es cero. ¿Cómo es eso? Pregunta. Mira por favor. Este es el alveolo, ¿sí? Y este es el vaso sanguíneo. No necesito dibujar como esto porque esto es esquemático, nada más, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay neumonía? Te he dicho. Existe una inflamación y un exudado de líquido. Entonces el líquido empieza a acumularse aquí y también se acumula aquí. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, si el alveolo está ocupado por algo de líquido, no es todo el alveolo, fíjate, no lo estoy ocupando todo, por algo de líquido, ¿qué va a pasar? ¿Sí? En realidad, la perfusión es buena, sigue pasando sangre, ¿sí o no? ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la ventilación? Porque el alveolo está ocupado por algo, ¿sí? Entonces la ventilación es mala. Eso sería una neumonía. Al mismo tiempo, le voy a asociar aquí el edema pulmonar. El edema pulmonar implica ahí el compromiso de todo el alveolo. Entonces, tanto la neumonía como el edema pulmonar pueden generar zonas de flujo como de zona 3, o sea, ventilación perfusión como zona 3. O sea, ¿qué quiere decir? De 0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vemos aquí? Primero, si fuera neumonía o edema, el aire está queriendo entrar aquí, ¿sí o no? Pero no puede. Entonces, sí, primero el alveolo está mal ventilado, no entra aire fresco. Segundo, la sangre está entrando, ¿qué? ¿Sangre qué? ¿Sangre qué? Venosa. Esta sangre venosa está queriendo, ¿qué? Oxigenarse en el alveolo, ¿o no? ¿Sí? Pero como no entra el aire, porque está mal ventilado, ¿cómo va a salir la sangre? ¿Cómo va a salir la sangre? Igual venosa. No va a salir oxigenada. Claro, así como entra venosa, sale venosa porque no se ha podido oxigenar. No se ha podido oxigenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Sí? Aquí aumenta el cortocircuito. Aquí aumenta el cortocircuito. ¿Qué es el cortocircuito? ¿Qué es el shunt? El cortocircuito. Muy bien. ¿Y normalmente existe? Sí. ¿A qué se refiere ese cortocircuito? El cortocircuito fisiológico, existe. Su nombre lo dice, si es fisiológico es normal. Existe. Pregunta, el cortocircuito fisiológico, ¿de dónde proviene y cuánto es? Primero, este viene de la circulación, ¿qué? Bronquial. ¿Y cuánto es? Solo es 1 al 2%. Nada más. ¿Estamos? Solo es 1 al 2. Este es el fisiológico. Pero ¿qué pasa si partes del pulmón no hacen hematosis? La sangre entra venosa y sale venosa. ¿Sí? Entonces, esto no es en todo el pulmón, sería en el edema, podría ser. Pero ponle una neumonía o una partecita del pulmón. Por ejemplo, mira, aquí tengo un pulmón, aquí tengo el otro. ¿Sí? Todo este pulmón se ha llenado de líquido, porque hay neumonía. Esta parte del pulmón, ¿qué pasa? No está haciendo, ¿qué? Hematosis. Entonces, toda esta parte del pulmón, ¿qué está pasando? Está haciendo este fenómeno, mandando sangre venosa sin oxigenar, mezclando con esta sangre que está oxigenando el pulmón sano. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando hay una relación ventilación a 0, donde el alveolo está mal ventilado, pero está bien perfundido, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Esa mezcla de sangre venosa con sangre arterial aumenta. O sea, más sangre venosa se va a mezclar con sangre arterial. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Entonces aumenta el cortocircuito y eso va a tener repercusión ¿en qué? En la oxigenación de la sangre, de todo el sistema. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Me has entendido qué es lo que pasa con la neumonía y el edema? Primero he hablado de la neumonía, después del edema, pero casi los dos son similares. Son similares. En el sentido, el edema lo encharca todo el alveolo. En la neumonía no todo, pero igual hay algunos alveolos que por el grosor no pueden hacer un buen intercambio de gases. Entonces, ¿qué pasa? La sangre entra venosa y sale venosa porque no ha habido buen intercambio de oxígeno. Bien. ¿Crees que hay alguna situación más de zona 3?
que te puedas imaginar ya viendo ese dibujo? ¿Cómo es? ¿Hay alguna otra situación que tú puedas imaginarte, por favor? Es que necesito que le des también rienda suelta a tu imaginación. ¿Sí? ¿Cómo? Que tuviera que ver el sistema linfático aquí medio que ya te ha sido a las partes. ¿Un bloqueo? ¿Dónde? En el alveolo, antes de llegar al Antes de llegar al alveolo. ¿Qué se llama eso antes de llegar al alveolo? Bronquiolos, ¿lo ve? Bien, está bien. Una obstrucción en el árbol bronquial. Y vamos a ser bien drásticos. Por ejemplo, mira, bien drásticos. Mira, este es la tráquea y bronquio izquierdo y bronquio derecho. ¿Estamos hasta ahí? Sí, bien. Imagínate que mi paciente se atraga, le vamos a poner así, o sea, hay un cuerpo extraño que entra a uno de los bronquios, o sea, sería mucha mala suerte, ¿no? Uno, el derecho. ¿Qué va a pasar con todos estos alveolos que están aquí? Van a estar mal ventilados, ¿sí o no? ¿Ya? Pero van a estar, ¿qué? Entre comillas, aunque no es cierto, no están bien perfundidos, pero van a estar perfundidos, le ponemos así. No me digas que no va a pasar sangre, va a pasar. ¿Sí? A los que están haciendo práctica conmigo, voy a intentar hacer en teoría una noche, voy a mostrarles el software y explica todos estos fenómenos que te estoy dando. Es como si o Guyton se ha inspirado en esto o esos señores se han inspirado en Guyton. Porque les voy a decir, el software que les he mostrado que parece insignificante en la práctica, incluso en la teoría un poquito, ese software sigue vigente en las universidades en los Estados Unidos. Tú entras a ese, van a ver un poquito el título, el que quiere puede investigar, quiere entrar a eso y buscar, necesitas paso, son parte de las universidades en California, en esas partes, y en muchas universidades para estudio, y parte del examen del STEP, de los STEP para revalidar tu título en los Estados Unidos. Así que eso es. Entonces, ¿qué pasa, como dice la señorita, cuando se obstruye? Estoy yendo a lo que ella solo ha mencionado. Se obstruye la vía respiratoria. Como tú dices, es lo que está encima del alveolo, que se llama, pues eso, vía respiratoria, o sea, bronquiolos. Si se obstruye la vía respiratoria, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Mala ventilación, buena perfusión. Entonces, la sangre entra venosa y sale venosa y se va a mezclar con esta sangre que es arterial. Entonces, aumenta el cortocircuito. Entonces, en una obstrucción de vía respiratoria, ¿sí? Se va a generar una zona de flujo. ¿Zona de flujo qué? O sea, zona de ventilación, perfusión, no es de zona de flujo. Zona de ventilación, perfusión, de cero. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Alguna otra situación que pueda formar esto? Ya, hemos ido algo muy drástico, esto es peligroso. Iremos a algo que sería, digamos, no diré menos drástico, pero que también se presenta, y puede ser drástico. Sí, el asma. El asma genera zonas de flujo, el asma, ¿sí? Y la bronquitis, ojo, allá es enfisema, ¿te acuerdas? Aquí es ¿qué? Aquí que te he dicho, enfisema, y ahí es bronquitis. Aunque los dos son de la misma, o sea, entran al mismo grupo de patologías, EPOC. El EPOC es enfisema y bronquitis, ¿sí? Pero el enfisema hace esto y la bronquitis hace lo otro. ¿Ya? Te voy a explicar con la bronquitis primero, pero también te puedo explicar con el asma después. Esto es normal en un paciente, pero ahora tienes bronquitis. ¿Qué significa bronquitis para ustedes? Su nombre lo dice. Bronquios inflamados, y cuando el bronquio está inflamado se llena de ¿qué? De moco. Entonces, el moco, ¿qué es lo que hace? Impide que los alveolos se ventilen bien. Alveolos mal ventilados, pero, entre comillas, regularmente, ¿qué? Perfundidos. ¿Qué zona se forma? Zona 3, en la bronquitis. Y en el asma, ¿qué pasa en el asma? ¿Sí? Los bronquios y bronquiolos, ¿qué es lo que hacen? Se broncocontraen, hay broncoconstricción. ¿Qué significa broncoconstricción? ¿Ya? Antes de que me olvide, esto sería una crisis asmática, o sea, un asma que sería severo. Porque en el asma, que el paciente hace, digamos, sus crisis, ¿alguno de ustedes es asmático o tiene algún familiar con asma? ¿Nadie? Sí, en las crisis asmáticas eso pasa. Pero en el que tiene asma, ay, mi estrés interna, hace su papi, ya pasó, no pasa nada. Pero una crisis asmática, los bronquios, ¡plá!, se cierran. O sea, no se ventilan, ni siquiera solo se vasculan, se cierran. Y por eso que es emergencia. Y el paciente empieza a ponerse cianótico, todo eso. ¿Qué ha pasado? Al cerrarse los bronquios, entonces están mal ventilados, pero sigue pasando ¿qué? Sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una mala ventilación,
pero una perfusión mayor, no diría buena, ya regular. Entonces, ¿qué va a pasar? En el asma y en la bronquitis también se genera una zona de flujo 3. Es pregunta de examen, está en tu libro. ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Ponle empeño. Quiero que seas el mejor médico. No me interesa de qué universidad seas. Quiero que seas el mejor médico. No me interesa de qué universidad seas. Así. Tienes que ser bien preparado. Cosa de que cuando vos vayas al examen, sí, yo sé, te defiendas en cualquier parte. ¿Sí? Y pues defiendas tus conocimientos. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hasta ahí hemos terminado hemos terminado el capítulo 40. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Cuándo es el examen? 3. ¿Agosto qué fecha? Ya. Yo creo que vamos a avanzar hasta ahí sangre. O sea, todo, porque es respiratorio y sangre. Bien. Capítulo 41. Capítulo 41. Este capítulo habla del transporte de gases. Transporte de gases. Bien. Me gustaría que atiendas, porque te lo voy a hacer esto en un solo dibujo. Todo lo que esté en tu libro, unas 3 hojas, te lo voy a poner en un solo dibujo. ¿Ya? Vamos a hacer un viaje desde lo que es el alveolo a los tejidos y de los tejidos al alveolo de la sangre. Primero, cuando hablo de transporte de gases, lo primero que debes saber antes de entender y empezar el capítulo es ¿quién transporta los gases? Simple y llanamente la sangre. ¿Ya? La sangre y los vasos sanguíneos se consideran comunicadores de espacios. La sangre, más, porque la sangre tiene que ir por alguna parte. ¿Y por dónde va? Por los vasos sanguíneos. La sangre más los vasos sanguíneos, ¿sí? se los considera comunicadores de espacio. Pregunta para ustedes, ¿qué les sugiere la palabra comunicador de espacio? ¿Qué les sugiere? ¿Qué espacios comunicará? ¿Qué espacios comunicará? Pues el espacio intracelular con el espacio extracelular, lógico. ¿Cuántos espacios va a haber? Lógico, no va a haber más, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Pues agarra el oxígeno que está sacando o sea, que está, perdóname, a veces me va a hacer mi chispotel, mi explicación, no saca. El oxígeno que se capta de la atmósfera lo lleva a las células, se los ofrece, las células procesan eso, el espacio intracelular, y después ellas le pierden su CO2. Entonces, ya, por eso que estas palabritas que les estoy enseñando, a los que en algún momento sean docentes, en serio, cuanto más preparado estés como docente, mejor. Y te voy a decir, un docente que da diapositivas, y tú vas al principio, muchos van a poner con diapositivas. ¿Por qué? Porque son principiantes, no saben. Pero el docente que da diapositiva no sabe. Ahora, cuando hablamos de la parte clínica, es otra cosa. Te puedo dar casos clínicos, muchos otros, pero en parte básica, como están ustedes, pura teoría. Por más de que me digan, hay que darles más práctica. ¿Qué práctica? ¿Cómo podrías tomar la presión si no sabes, por ejemplo, qué es la presión arterial? Tienes que saber la teoría. ¿Cómo puedes tomar la presión si no sabes, por ejemplo, cuánto es el flujo sanguíneo? Es teoría. Primero teoría. En la parte básica es teoría. Bien, entonces, la sangre es el medio de transporte de los gases, ya sea desde los pulmones a los tejidos y de los tejidos a los pulmones. Te voy a rogar que tomes atención a lo que te voy a explicar. Está todo en un dibujo y si quieres lo haces y si no lo lees en tu libro, pero te recomiendo que, o si no, toma apuntes. Bien, vamos a dibujar un alveolo. Ahí está, un alveolo, ¿sí? Y voy a dibujar a la sangre venosa que está viniendo por la arteria, ¿ya? Y a la sangre arterial, ¿sí? Ahí está. Que está yendo, en este caso, hacia el ventrículo izquierdo. Mira, algo interesante que estoy dibujando ahí. Mira cómo es el colorcito.
Lo primero que tienes que saber, ¿sí? Esto es solo para fines más o menos didácticos y no solo eso, hasta incluso algo didácticos, académicos y clínicos, es que a esta partecita del paso lo voy a dividir en 3 tercios. Mirad, un primer tercio, un segundo tercio y un tercer tercio, ¿ya? Pero en este caso, este primer tercio, por eso que quiero hacer esto, ya más o menos así, así, y le vamos a poner un poquito de color azul más. Ahí está, un poquito. Mira cómo estoy dibujando. ¿Qué significará eso? ¿Sí? La sangre venosa se está transformando en sangre, ¿qué? Arterial. ¿Correcto hasta ahí? Bien, eso primero. ¿Ya? Esto es importante. Segundo, ¿qué tienes que saber para entender este capítulo? ¿Y qué elementos tienes que ver? Los que hemos avanzado en el capítulo 40. ¿Ya? Y te voy a explicar cómo se intercambian y se transportan los gases y cómo vuelven al pulmón, a los alveolos. Entonces, ¿cuánto de presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, en este caso, tiene la sangre venosa? Todo esto se pregunta. La sangre venosa tiene presión parcial de oxígeno. Tiene oxígeno, pero poco. Y la sangre venosa también tiene, ¿qué? CO2. ¿Estamos hasta ahí? Cuando yo te saco sangre venosa y hago una gasometría, la sangre venosa va a tener 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 45 milímetros de mercurio de CO2. Primero voy a hablar del oxígeno. Después voy a hablar del CO2. ¿Estamos? ¿Ya? Pero ahí está. Esta sangre está ingresando por aquí. Por eso es sangre venosa. Ahora, mira, primero voy a hablar del oxígeno. Olvídate del CO2, porque el CO2 está volviendo de los tejidos. Entonces, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en el alveolo? Pregunta. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en el alveolo? La presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es? 104. Muy bien, milímetros de mercurio. Entonces, ¿sí? Primero le voy a poner al oxígeno, primero eso. Entonces, cuando la sangre esté ingresando con estos 40 de oxígeno, que es bajo, todo va a ir de donde hay más a donde hay menos. O sea, esto está entrando con 40 milímetros de mercurio. ¿De qué? De oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El oxígeno difunde de donde hay más a donde hay menos con una diferencia de presión de ¿cuánto? 64 milímetros de mercurio. ¿De dónde sale esos 64? Restar 104 menos 40 sale 64. Entonces, en condiciones normales, la diferencia de presión para que el oxígeno difunda del alveolo a la sangre es de 64 milímetros. 64 sale. Aunque no me creas, el oxígeno va a ir de donde más a donde hay menos hasta que oxigene la sangre. La oxigenación de la sangre casi se da siempre en el primer tercio, de transcurrir a la sangre por el alveolo, en el primer tercio. ¿Sí? Eso quiere decir, por eso lo he puesto así, cuando está ya saliendo de ese primer tercio, ya tengo aquí sangre oxigenada, sangre oxigenada, sangre oxigenada. ¿Correcto? Pregunta para vos, ¿cuánto será la presión parcial de oxígeno en esta sangre oxigenada o sangre ya arterial? Todo va a ir de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno aquí, ¿sí? La presión parcial de oxígeno va a ser ¿de cuánto? 104 milímetros de mercurio. Todo va de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Porque se equilibra. ¿Entendido? Sí. Espero. Vuelvo a decirles, ¿quieres ser médico? Esto tienes que aprender. ¿Quieres ser buen médico? Todo esto debe estar en tu cabeza. Así de simple. Bien. La sangre está saliendo de los capilares, ¿correcto o no? ¿Está saliendo qué? Oxigenada. ¿Con cuánto? Con 104 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. ¿Ya? Llega, ¿a dónde tiene que llegar? ¿Dónde tiene que llegar? A la aurícula izquierda. ¿Sí o no? ¿Ya? Y esta sangre debe pasar ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo izquierdo y salir ¿por dónde? Por la aorta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien, la presión de oxígeno ya en el corazón y en la aorta, ojo esta sangre, porque es sangre oxigenada, ¿sí? Es de unos 97 a 95 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno. Pregunta,
¿Qué ven de raro ahí? ¿Qué está mal? ¿Por qué ha bajado de 104 a 95 a 97? ¿O no? Porque debería ser, si está saliendo con 104, debería salir con 104, ¿no? ¿Sí o no? El cortocircuito, él mismo lo ha dicho. ¿Qué ha pasado? En el interín que estaba transcurriendo por el pulmón, un poquito, 1 a 2%, se ha mezclado con sangre del cortocircuito. ¿Cortocircuito qué? Bronquial. Y ha hecho que baje la saturación de oxígeno. Claro, porque esa mezcla de sangre arterial con sangre venosa. ¿Sí o no? Entonces, sangre venosa mezclada con sangre arterial hace que el oxígeno baje. Cosa de que al salir ya de los pulmones la sangre, ¿con cuánto llega? Con 97, 95. No te preocupes de los números. Tu libro, tu tratado de Gaitón te habla de 97. El compendio te habla de 95. Yo te voy a mostrar un software que te habla de 100. Y en el mismo software te habla de 95 después. O sea, son números, nada más. Pero que tienes que tener una idea que está alrededor de 97, 95%. ¿Ya? ¿Estamos? Algunos libros incluso se ponen 98, sí, porque les está la gana. Sí, ¿ya? Esta sangre, ¿hasta qué hora en nuestra casa? Hasta -4, ¿no? ¿Jóvenes o no? Sí, falta todavía. Tengo que avanzar porque no hay, tenemos 15 minutos. Sí, esta sangre, ¿dónde va a llegar? Pregunta. ¿Dónde tiene que llegar? Tiene que llegar hasta los tejidos, ¿ya? Y aquí te lo voy a dibujar un tejido. Mira, ahí está. Y este es ya la B. ¿Ya? Para que sea más interesante esto, tiene que llegar hasta los capilares. Listo, ahí está. ¿Ya? Y este también te lo voy a poner para que parezca un capilar. Más o menos. ¿Ya? Algo así. ¿Cómo se? ¿Ya? Bien. Está llegando a los capilares. ¿Ya? Y aquí están las células. ¿Estamos o no? Bien. Ahora, la sangre. Igual, vamos a ver que esto es todo, esto es capilar. Ya no quiero grabar ya. Esto es capilar. Bien. La sangre está entrando al capilar. ¿Listo? Ahí está, es que necesito espacio para mí. ¿Con cuánto de presión está entrando el oxígeno al capilar? ¿Con cuánto de presión parcial de oxígeno está entrando al capilar? ¿Cuánto? Le pondremos números. 95 mililitros de mercurio. ¿Presión parcial de oxígeno cuánto? 95. ¿Sí? Ahora, quiero que entiendas algo. El oxígeno, ¿de dónde a dónde debe ir? De la arteria a la célula. ¿Pero acaso va a saltar? No. Entonces, primero debe difundir de la arteria al intersticio y del intersticio hacia la célula. ¿Estamos o no? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Hay algo importante que debes saber. La presión parcial de oxígeno en el intersticio, presión parcial de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a difundir el oxígeno? De donde hay más a donde hay menos. Primero difunde al intersticio. ¿Sí? Y del intersticio, ¿dónde debe difundir? A la célula. Y la célula, la presión parcial de oxígeno de la célula es de 23 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el oxígeno, ¿cómo difunde? De la arteria o de la sangre arterial al intersticio y del intersticio ingresa a la célula. ¿Estamos? Y todo va a ir de donde hay más a donde hay menos, de donde hay más a donde hay menos. ¿Sí o no? ¿Han entendido? ¿Sí? Sé que está un poquito difícil. Bien, ahora, pregunta para vos. ¿La célula podrá tener una presión parcial de oxígeno de 0? Bien. O sea, en otras palabras,
se lo podrá acabar el oxígeno. Por ejemplo, yo te voy a regalar 23.000 bolivianos. Te regalo 23.000. ¿Qué haces? Lo gasto, me voy a comprar lo que quiero hacer, puedo quedarme, ¿ves? No me interesa porque alguien me ha regalado, no me ha costado ese dinero, ¿no ves? No me ha costado ganarlo, ¿sí o no? Lógico, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿será que está en tu vida? ¿Será que la célula puede llegar a tener cero? Sí, porque se lo puede gastar todo el oxígeno. Entonces, ojo, sí se lo puede. En condiciones, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, si fuera músculo, esta célula no va a tener 23, va a tener menos. ¿Por qué? Porque su metabolismo está alto por el ejercicio. Entonces, no solo va a tener 23, va a tener menos. Entonces, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Cuanto más diferencia de presión, más veloz va a difundir. Cuanto menos diferencia, menos vemos. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, mira qué es lo que pasa con el oxígeno. El oxígeno difunde desde el alveolo hacia el capilar y lo hace por diferencia de presión. Y todo va de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Una vez que se equilibra, este está transcurriendo por todo el pulmón, pero se mezcla con sangre venosa, poquito. Cosa de que cuando llega al corazón izquierdo, la presión parcial de oxígeno disminuye un poquito, pero no es poquito, es poquito. 95 a 95. Esto es lo que te muestra tu saturómetro, tu oxímetro. Aunque no es tan real la relación que te estoy haciendo, es lo que está mostrando. Ese oxímetro que tienes en tu casa. ¿Ya? No es real, pero más o menos esta relación. Entonces, esta sangre llega al capilar. Una vez que llega al capilar, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El oxígeno debe difundir y llegar a la célula. ¿Cómo lo hace? El oxígeno primero difunde al intersticio y del intersticio difunde a la célula. Y todo lo hace de donde hay más a donde hay menos, de donde hay más a donde hay menos. Y a veces la célula puede tener cero de oxígeno, o sea, gastárselo. Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a difundir con mayor velocidad porque hay más diferencia de presión. ¿Ya? Ahora, no voy a hacer esto. Ahora, con todo esto casi te he explicado casi todo el camino. Casi, faltan algunos detalles más. No voy a poner las divisiones, ¿no? Ahí está. Esta es la vena, así es. Está saliendo del capilar. Está saliendo del capilar. Lo hago grande porque necesito para poner números. Hasta ahí. ¿Sí? Pregunta, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? Andate ya. 40. Esta presión del intersticio es la presión parcial de oxígeno de la sangre venosa, 40 milímetros de mercurio. ¿Listo? Ahí está. ¿Por qué se iguala con la del intersticio? Por eso que te digo, todo va de donde hay más a donde hay menos, de donde hay más a donde hay menos, hasta el equilibrio. Y el equilibrio que se genera es con el intersticio, de 40 milímetros de mercurio. ¿Entendido? ¿Y esta sangre qué pasa? Llega aquí. Ahí están los 40 milímetros de mercurio. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Ya? Todo va de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Y el equilibrio se genera con el intersticio. Allá. Bien. Vámonos con el CO2. ¿Sí? Ahí está el CO2, pero el CO2 nos interesa lo que la célula produce. ¿Entendido? Bien. El CO2, ¿sí? Primero, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en la vena? ¿Cuánto? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? Sangre venosa. ¿Cuánto? Presión parcial de CO2. Vamos a poner de otro color mejor. Perdón, disculpe. Es que pasa. Presión parcial de CO2 en la sangre venosa. ¿Cuánto es? 45 milímetros. ¿Ya? Bien. Pregunta. Eso es 45. ¿Con qué lo igualarías? ¿Qué te he dicho? Todo va de donde menos hasta el equilibrio. ¿Con qué tendría que estar igualado este valor? ¿Dónde estuviese este valor? ¿Tendría que estar dónde? En el intersticio. Entonces, la presión parcial de CO2 en el intersticio es de 45 milímetros de mercurio. ¿Correcto hasta ahí? Bien, eso primero debes entender. Segundo, ¿quién produce el CO2? La célula. Entonces, para que el CO2 vaya de donde hay más a donde hay menos,
¿Cuánto debe ser la presión parcial de oxígeno aquí? No me digas números, solo dime si es mayor o menor. Mayor. ¿Sabes cuánto es la presión parcial? Perdón, de CO2. Presión parcial de CO2 aquí, solo de 46 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la diferencia de presión? ¿Solo qué? 1 milímetro. Entonces, solo es suficiente 1 milímetro de mercurio de presión para que todo el CO2 salga de la célula al intersticio y se iguale con la de la sangre. ¿Qué? Venosa. Simple. ¿Por qué este es menos y aquel es más? Porque este tiene mayor capacidad de presión, es diferente. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Entonces, la célula dentro de ella tiene 46 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 y 23 de oxígeno. ¿Ya? Entonces, todo va de donde hay más a donde hay menos hasta el equilibrio. Y listo. La sangre venosa tiene oxígeno 40 y PCO2 ¿cuánto? 45. Circula por todo el cuerpo y llega a los pulmones. Entonces, aquí está la presión parcial de CO2, 40-45. Y está dando CO2 con 45 milímetros de mercurio. ¿Ok? Bien, pregunta. ¿Cuánto es la presión parcial de CO2 en el alveolo? 40. Presión parcial de CO2 en el alveolo. Entonces, escúchame bien. ¿Cómo difunden los gases? ¿De dónde hay más a dónde hay menos? Aquí es 45. Va de donde hay más a donde hay menos. ¿Cuánto es la diferencia de presión? 5. 5 milímetros de mercurio. Para el CO2, ¿cuánto es la diferencia de presión para el oxígeno? 64 milímetros de mercurio para el oxígeno. Entonces, es claro de que el oxígeno necesita más presión para difundir que el CO2. Claro, en realidad la cantidad de oxígeno y CO2 que se movilizan es la misma, la cantidad de ml, pero uno necesita más presión que el otro. Entonces el oxígeno necesita más presión que el dióxido de carbono. ¿Estamos? Preguntas. ¿Ha sido entendido? Todo esto está en tu libro. Igualito, escrito, solo con un dibujo de allá. Y si haces este dibujo en tu casa, entiendes. Bien, ahora, algo que debes aprender que es importante. ¿Sí? La sangre venosa, la sangre, primero, voy a borrar esto, yo creo que ya está todo, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, necesitas aprender una cosa. ¿Quién transporta el oxígeno y quién transporta el CO2? Eso sí, ahora tenemos que repasar con más detalle. ¿Quién transporta? ¿Sí? La hemoglobina. Sí, ya voy a terminar, aquí lo vamos a dejar. Pero primero, la hemoglobina está en el glóbulo rojo. Así. Ya, necesito que entiendas una cosa. El 97 o 98% del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina, así, como oxihemoglobina. Ojo, oxihemoglobina. Solo un 2% del oxígeno se transporta libre. ¿Qué significa libre? Inerte, no sirve para nada, entre comillas. Ya muchos de los que son los que pregonan que el dióxido de cloro es útil, ¿sí? Dicen que este oxígeno sí, es el que sube. ¿Ya? Pero ya te vuelvo a decir, este oxígeno es inerte, no sirve. ¿Por qué? Porque es, su estructura de valencias que tiene no puede hacer enlace con cualquier otra cosa, o sea, no hace enlaces. En cambio, el oxígeno unido a la hemoglobina sí hace enlaces, y ese enlace es útil para esa modificación de células. ¿Estamos? Entonces, 98% del oxígeno está transportado dentro de los glóbulos rojos como oxihemoglobina, el 2% libre. ¿Estamos? Esto es in vivo. ¿Cómo se transporta el CO2? El CO2 solo se transporta 23% unido a la hemoglobina, como carbaminohemoglobina. No es carboxi, está en tu libro los dos. La carboxi es una cosa y la carbamino es otra cosa. Carbamino es CO2, carbaminohemoglobina. Eso es lo que fue. Entender el concepto. La carboxihemoglobina, ¿saben cuándo se llama? Cuando hay hemoglobina unida al monóxido. Esto es carboxi. Eso es otra cosa y es súper patógeno.
¿Ya? Pero, esto hemos visto en pH, el 70% del CO2 se transporta en el plasma. ¿Cómo qué? Hemos visto en pH. Como bicarbonato. Por favor, no te olvides. En serio, ¿quieres ser médico? Fuera de broma. Ponle el empeño que quieras. Ahí está bien su celular, se le vale. ¿Qué harán? Bien, pues 7% del CO2 se transporta libre. ¿Qué significa? Como CO2 molecular. Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso primero. Ahora, de aquí lo que me interesa es hablar de la hemoglobina. ¿La hemoglobina qué es? La hemoglobina es una proteína dentro del glóbulo rojo. ¿Sí? ¿Y la hemoglobina cuántas partes tiene? Pregunta. ¿Sí? Si te lo dibujo, la otra clase voy a terminar esto, el hemo, y sus 4 cadenas de ¿qué? De globina. Si quieres así le puedo poner. O si no, más o menos, bueno, así yo lo dibujo, el hemo y la globina. ¿Ya? Y esto está unido a 4 átomos de ¿qué? De hierro. Así es mejor un poquito para entender esto. Aunque no es tan cierto, pero es así. ¿Ya? Ahora, ojo que necesito que entiendas que hay 4 M's y hay solo 4 globinas, ¿ya? Y cada M está unido a hierro, pero así también entendemos, no te preocupes. ¿Sí? Entonces, aquí viene el oxígeno. Ahí está. Eso ya les he dibujado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando la hemoglobina está con oxígeno, ¿qué valencia cambia? Más 2. Entonces, esta es una hemoglobina saturada al 100%. ¿Sí o no? ¿Por qué 100%? ¿Por qué está saturada al 100%? Porque los 4 brazos o las 4 partes de esta hemoglobina están unidas al oxígeno. ¿Ya? Valencia más 2. Pregunta para vos. Si le saco un oxígeno, ¿cuánto es su saturación? 75%. ¿Ya? Entonces, esta hemoglobina es hemoglobina de la sangre arterial. Esta hemoglobina, perdón que lo haga con otro color, haz de cuenta que es lo mismo, ¿ya? Haz de cuenta que es lo mismo. Aquí está el hierro, aquí está el hierro, aquí está el hierro, aquí está el hierro. Esta hemoglobina, ¿qué es? Esta es saturada ¿a cuánto? 100%. Esta hemoglobina está saturada ¿a cuánto? 75%. Este es sangre ¿qué? ¿Sangre qué? Arterial. Este es sangre venosa. Entonces, ¿cuánto es la saturación de la sangre venosa? 75%. ¿Cuánto es la saturación de la sangre arterial? 100%. Bien, vamos a seguir la próxima clase.